Nadie estaba preparado para lo que vieron. Un osesno pardo atrapado en lo alto de un roble muerto bajo la nieve incesante de los picos de Europa. No durante horas, no durante días, sino durante 3 largos meses de invierno. Durante 3 meses, no cayó. No fue rescatado. No desapareció. Simplemente se debilitó día tras día, a plena vista de todos, mientras la nieve lo cubría como un sudario blanco. Y lo que hace que esta historia sea verdaderamente inquietante no es el osesno en el árbol. Es cuántas personas lo vieron y eligieron alejarse, hasta que una noche de tormenta, cuando esperar ya no era una opción, finalmente ocurrió un milagro. No limpio, no perfecto, pero lo suficientemente poderoso como para dejar a todos en silencio. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Nadie en la comarca de Cangas de Onís estaba preparado para lo que apareció en la pantalla agrietada de un teléfono móvil una mañana temprano de lunes. Al principio fue un video corto y tembloroso. Ruido de viento, un hombre respirando con dificultad, y entonces la cámara se levantó. Durante un segundo, ni siquiera se podía distinguir lo que estabas mirando. Una forma gris, demasiado grande para ser un corzo, demasiado quieta para estar viva. Luego el enfoque se ajustó, y la escena encajó como una pesadilla hecha realidad. Un osesno pardo estaba arriba en un árbol. No equilibrado en una rama como en algún dibujo animado, no parado en una ladera que solo parecía un árbol desde lejos. Arriba, encajado contra el tronco de un viejo roble que había crecido torcido y resistente a lo largo de un barranco seco en las afueras de Covadonga. El tronco se bifurcaba formando una V ancha a unos 4 metros del suelo. En esa V, presionado contra la corteza como si el árbol hubiera crecido a su alrededor, estaba un pequeño osesno con las patas dobladas de forma incorrecta debajo de él. El hombre que filmaba susurró casi como una oración: «Te lo dije. Te dije que no estaba loco». Bajó la cámara. En la base del roble, medio oculta entre la nieve acumulada, estaba la madre. Era enorme, incluso con las costillas marcándose a través de su pelaje, incluso con nieve congelada formando placas sobre sus hombros. Parecía un muro viviente. Tenía la cabeza levantada hacia el árbol. Sus orejas colgaban pesadas. Apenas se movía excepto por el lento y constante balanceo de su hocico, olisqueando el aire. Luego giró los ojos hacia la cámara y mantuvo la mirada el tiempo suficiente para hacer que la persona que filmaba retrocediera. El video terminó ahí. Cuando el clip llegó a la estación de guardabosques, Mateo Ruiz ya había escuchado el rumor 2 veces. Una vez de un guardia civil que sonaba como si no quisiera repetirlo, y otra de un ganadero mayor que juró haber visto algo grande y gris cerca del barranco al anochecer y pensó que era ganado exótico de alguien que se había escapado. Mateo tenía 28 años, lo suficientemente nuevo en el trabajo como para revisar el volumen de su radio 2 veces antes de salir de la camioneta, pero lo suficientemente mayor como para saber que la gente no inventa la misma mentira en la misma semana a menos que algo los esté presionando para hablar. Vio el clip una vez, luego otra vez, luego dejó el teléfono y miró la pared como si pudiera hacer que tuviera sentido. Un osesno no pertenecía allí arriba. No en los picos de Europa, no en un barranco helado, y ciertamente no en un árbol a 4 metros de altura. Llamó para pedir refuerzos. Nadie prometió que pudieran venir rápidamente. Algunos agentes estaban ocupados con un accidente en la carretera. Control Animal tenía un solo vehículo y ya estaba respondiendo a una llamada. Mateo no esperó. Agarró su equipo de campo, cargó agua extra y mantas térmicas y condujo hacia las coordenadas que el guardia civil le había enviado por mensaje, con el sol ascendiendo y blanqueando la tierra cubierta de nieve. Cuanto más se acercaba, peor se sentía el aire, quieto, frío y quebradizo, como si pudiera agrietarse si hablaras demasiado alto. La carretera pasó de asfalto a grava a tierra compactada. Pinos y hayas nevadas reemplazaron las casas. Apareció una cinta seca de barranco,
cortada en la tierra como una vieja cicatriz. Entonces vio el roble. Estaba solo, retorcido y obstinado, con raíces expuestas donde el agua alguna vez había corrido con fuerza. Mateo aparcó a distancia y apagó el motor. Escuchó. No había pájaros, ni insectos. Incluso el viento parecía contenerse. Salió lentamente, manteniendo las manos visibles. El olor lo golpeó a continuación. Nieve vieja, madera húmeda y algo agudo, un animal, como sudor dejado demasiado tiempo en el frío. Se movió a lo largo del barranco y miró hacia arriba. El ocesno era más pequeño de lo que esperaba, pero no lo suficientemente pequeño como para ser cargado. Tenía el tamaño de un perro grande, quizás más, con orejas que aún eran suaves en los bordes. Su pelaje estaba apelmazado por la nieve congelada, agrietado en lugares, no por la edad, sino por la deshidratación y el frío extremo. No gruñó. No cambió su peso de la manera en que lo haría un animal asustado. Solo respiraba superficial e irregularmente, con la cabeza apoyada contra el tronco como si fuera lo único que le impedía resbalar. La garganta de Mateo se tensó. Había visto ciervos heridos, zorros quemados, perros atropellados por coches. Conocía la expresión de un cuerpo que se quedaba sin opciones. Esta era esa expresión, solo que más pesada, más silenciosa y de alguna manera más incorrecta porque el animal no debería haber estado allí para empezar. Un gruñido bajo rodó por el aire. Mateo se giró. La madre estaba al borde de la maleza, sin cargar, sin huir, simplemente presente. Sus ojos estaban fijos en él. Cuando se movió, fue un paso adelante, lento y deliberado. El suelo pareció notar su peso. Mateo se detuvo donde estaba. No levantó la voz. No alcanzó nada. La dejó ver que no estaba tratando de quitarle algo. El hocico de la madre se levantó y se enroscó, saboreando su olor. Dejó escapar otro gruñido, más profundo esta vez, más como una advertencia que como una súplica. Mateo tragó saliva y habló suavemente, de la manera en que hablas con la familia afligida de alguien a distancia: no estoy aquí para hacerle daño. No tenía idea de si ella entendía las palabras, pero los animales entendían el tono, y ella entendió que su cuerpo aún no tenía forma de amenaza. Cambió su mirada de nuevo hacia el ocesno. Fue entonces cuando notó el detalle que hizo que su estómago se hundiera. Había excremento seco en la corteza debajo del ocesno. No fresco. Capas de él horneadas oscuras por el tiempo y el hielo. Y a lo largo del tronco, donde el costado del ocesno había frotado, la corteza estaba pulida y lisa. Ese tipo de desgaste no ocurría en 1 o 2 días. Ocurría cuando algo había estado presionado en su lugar el tiempo suficiente para convertir madera áspera en algo casi brillante. Mateo respiró lentamente, tratando de mantener sus pensamientos en orden. ¿Cuánto tiempo?, murmuró, sin preguntarle realmente a nadie. ¿Cuánto tiempo has estado ahí arriba? Detrás de él, la madre hizo un sonido que no era un gruñido esta vez. Era más bajo, tenso, casi como un sollozo arrastrado a través de un pecho gigante. Mateo retrocedió unos pasos, con cuidado de no desencadenarla. Sacó su radio y habló en voz baja, dando la ubicación, la situación y la verdad obvia: iban a necesitar ayuda que no cabía en una respuesta estándar del condado. Probó el número de rescate de vida silvestre que guardaba para rapaces, heridas y enredos de ciervos. La persona que respondió guardó silencio cuando describió lo que estaba mirando, luego le dijo que llamara a la oficina regional. La oficina regional lo rebotó a una red de rescate privada. La red de rescate privada preguntó 3 veces si estaba seguro de que no era una broma. Mateo no discutió. Solo dijo: estoy parado aquí. Puedo ver cómo se mueven sus costillas. Mientras esperaba que le devolvieran las llamadas, una camioneta se detuvo detrás de él, neumáticos crujiendo sobre la nieve compactada. Una mujer salió con una bolsa de cámara colgada del hombro.
Parecía que había conducido rápido y se había vestido más rápido, gafas de sol empujadas hacia arriba en la cabeza, cabello recogido, ojos muy abiertos con el tipo de energía que significaba que había olido una historia desde kilómetros de distancia. Mateo Ruiz, llamó, manteniendo su distancia cuando vio la silueta de la madre. Soy Lucía Santos, redacción de noticias. Alguien me envió el clip. A Mateo no le gustó. No entonces. Lo último que necesitaba era una multitud. Pero también sabía cómo se movían los recursos en lugares pequeños, no por procedimiento, sino por presión. Si a nadie le importaba, el Ocesno podría morir en silencio y nadie sería responsable de ser demasiado lento. Mantuvo su voz plana, mantente atrás. No la asustes. Lucía sintió, sorprendentemente sobria. Levantó su cámara, luego vaciló y la bajó de nuevo, como si la escena le hubiera quitado el apetito por el espectáculo. ¿Está vivo?, preguntó. Mateo miró hacia arriba. El párpado del Ocesno parpadeó una vez, su hocico se movió apenas, y luego volvió a quedar quieto. Sí, dijo Mateo, pero no por mucho tiempo si no nos movemos. Los ojos de Lucía siguieron el tronco del árbol, el ángulo incómodo de las patas del Ocesno, la forma en que su cuerpo estaba encajado como un trozo de madera flotante atrapado en una horquilla. Presionó una mano contra su boca. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo sucedió eso? El teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje del guardia civil que lo había llamado primero. Era una línea. Ha estado ahí desde finales de noviembre. La gente dice casi 3 meses. Nadie pudo acercarse. La madre no se va. Mateo lo leyó 2 veces. Su mente trató de rechazar el número de la forma en que un cuerpo rechaza el veneno. 3 meses. Sonaba como un mito, como algo que la gente decía para hacer que una tragedia se sintiera más grande. Pero la corteza pulida, los excrementos en capas, los surcos profundos en el tronco, esos no eran rumores. Eso era tiempo. Mateo guardó el teléfono y miró hacia el Ocesno de nuevo. Aún no sabía el nombre del Ocesno. No oficialmente. Pero en su cabeza, el animal necesitaba algo humano a lo que aferrarse, algo que lo hiciera real en lugar de imposible. Oso. Un nombre pequeño para una vida pequeña, atrapada en un lugar al que no pertenecía. La madre cambió su peso. El polvo de nieve se levantó alrededor de sus patas. Dio un paso más cerca y levantó su hocico hacia el Ocesno, estirándose tanto como pudo, pero no pudo alcanzarlo. Su hocico flotó en el aire, temblando por el esfuerzo, y luego volvió a caer contra su pecho. Lucía susurró, Dios mío. Mateo sintió que sus propios ojos ardían. Parpadeó fuerte porque llorar no ayudaría a nadie. Y porque si se derrumbaba ahora, nadie más sostendría la línea. Se volvió hacia Lucía, si vas a informar esto, hazlo con cuidado. Sin ubicación exacta. Sin, ven a verlo tú mismo. Traes ayuda, no mirones. El rostro de Lucía se tensó, y pudo ver que quería discutir, quería el tirón dramático completo de la historia. Luego miró a la madre de nuevo y asintió una vez, lentamente. Está bien, dijo. Ayuda. No mirones. Mateo exhaló. Miró hacia el árbol y se obligó a pensar como un rescatista, no como un testigo. Necesitaban refugio. Necesitaban calor. Necesitaban un plan que no matara al Ocesno en el momento en que intentaran moverlo. Y necesitaban tiempo. Lo único que Oso no tenía. En algún lugar detrás de la madre, lejos en la maleza, un segundo gruñido bajo respondió. Mateo se congeló. No había notado otro oso. O tal vez no era un oso. Quizás era solo la madre haciendo eco a través del barranco. Pero el sonido era lo suficientemente real como para erizarle el vello de los brazos. Mateo dio un paso lento hacia atrás, luego otro,
manteniendo sus ojos en alma, manteniendo su cuerpo suelto. Habló en voz baja nuevamente, no exactamente a ella, sino al mundo que había atrapado a su cría arriba. Vamos a intentar, dijo. Juro que vamos a intentar. Y arriba en la horquilla de ese roble de aspecto muerto, la oreja de oso se movió. Solo una vez, un pequeño parpadeo frágil que se sintió como la última cerilla encendida en una habitación oscura. Mateo lo vio y se aferró a ello como una promesa. Lo primero que Mateo aprendió fue que Oso no había estado solo allá arriba durante 3 meses. Había sido observado. No de cerca, no con valentía, sino observado de la manera en que la gente observa algo que no sabe cómo tocar. A través de las ventanillas de las camionetas, desde las líneas de las cercas, desde el otro lado del barranco donde el roble se alzaba como una señal de advertencia. Durante los 2 días siguientes, mientras la noticia se difundía con cuidado y sin coordenadas, Mateo habló con peones de rancho, trabajadores de servicios públicos y una maestra jubilada que caminaba por el lecho seco cada mañana antes de que llegara el frío intenso. Cada uno de ellos contó la historia de manera un poco diferente, pero la forma era la misma. Habían visto a los Esno hace semanas. Algunos dijeron en diciembre, otros dijeron a finales de noviembre, después de la tormenta que derribó el tendido eléctrico y destrozó las vallas. Al principio, la gente pensó que bajaría por sí mismo. Los osos eran fuertes. Los osos eran inteligentes. Seguramente esto era temporal. Luego los días se convirtieron en semanas, y el osesno seguía allí. Nadie podía acercarse. Alma permanecía bajo el árbol como un centinela que nunca dormía. Si el motor de un camión ralentizaba demasiado tiempo, ella daba un paso adelante. Si una persona levantaba la voz, ella levantaba la cabeza y extendía las orejas, una señal de advertencia viviente que decía, hasta aquí llegaba cualquiera. Un hombre admitió que había intentado ayudar al principio. Trajo una cuerda y una escalera atada a su camioneta. Ni siquiera llegó a la mitad del barranco antes de que Alma cargara. Ella no lo tocó, pero no necesitaba hacerlo. El suelo tembló bajo sus pies y el hombre corrió, dejando la escalera atrás como una confesión. Después de eso, la gente dejó de intentar. En su lugar, se contaban historias. Que los funcionarios de vida silvestre ya debían saberlo. Que el oso pertenecía a alguien rico y descuidado que volvería eventualmente. Que interferir solo empeoraría las cosas. El silencio se asentó, espeso y conveniente. Mateo sintió ese silencio presionando ahora, más pesado que el frío. Era el silencio de la culpa compartida, del tipo que crece cuando todos asumen que alguien más dará un paso adelante. Volvió cada mañana con agua tibia, lonas térmicas y mantas de emergencia, con cuidado de no cruzar la línea invisible que Alma había trazado. Colocó lonas en la maleza cercana para que la nieve no cayera sobre la espalda de Oso con toda su fuerza. Roció agua tibia en la corteza y en el aire para que las gotas pudieran flotar lo suficientemente cerca como para que el osesno la sintiera. Habló mientras trabajaba, no en voz alta, solo lo suficiente para mantenerse firme. Oso no se movía mucho. Sus respiraciones eran superficiales, sus costados apenas se levantaban. A veces su hocico se movía como un reflejo que recordaba lo que se suponía que debía hacer. Mateo observaba en busca de signos de pánico, de dolor, de cualquier cosa que pudiera decirle que tan cerca estaba el osesno de rendirse. Lo peor era el silencio. Se suponía que los osos fueran ruidosos. Incluso las crías hacían ruido, llamadas que resonaban, sonidos que se llevaban a través del suelo y el aire. Oso no hacía nada de eso. La ausencia de sonido era más fuerte que cualquier rugido. Al tercer día, Lucía regresó con un cuaderno en lugar de una cámara. Lo mantuve vago, dijo, parada junto a Mateo a una distancia segura. Sin ubicación, sin imágenes del rostro de la madre, solo el hecho de que es real. Mateo asintió. No le agradeció. La gratitud se sentía prematura.
La respuesta fue inmediata. Llamadas de personas que tenían opiniones pero ninguna solución, expertos de sillón, extraños bien intencionados. Un mensaje sugería cortar el árbol. Otro insistía en que el osés no fuera dejado solo para que la naturaleza decidiera. A última hora de la tarde, un clip corto se filtró de todos modos. Alguien había filmado desde lejos, demasiado alejado, tembloroso y cruel. En él, una pequeña piedra voló por el aire y golpeó el tronco cerca de la pata de oso. Mateo lo vio en línea antes de que Lucía pudiera advertirle. En el video, Oso se sobresaltó, su cuerpo se sacudió, desequilibrado por el miedo y la debilidad. Se deslizó por la corteza unos centímetros antes de que la horquilla lo atrapara de nuevo. El sonido que hizo entonces, delgado, roto, fue el primer ruido real que Mateo había escuchado de él. Mateo golpeó su teléfono en el capó de su camioneta y maldijo entre dientes. Se giró justo a tiempo para ver la reacción de Alma. Ella no cargó la fuente de la piedra. Se echó hacia atrás y golpeó el árbol mismo con su cabeza una vez, fuerte. Las hojas temblaron sueltas. Cayó polvo de nieve. Oso gritó de nuevo y luego se quedó en silencio, su cuerpo temblando. El rostro de Lucía palideció. Eso podría haberlo matado. Mateo asintió. Y la próxima vez podría hacerlo. Esa noche durmió en su camioneta cerca del barranco. Ventana agrietada, radio en bajo. Se despertaba cada hora para revisar el árbol con una linterna, para asegurarse de que Oso aún estuviera respirando. Alma nunca se acostó. Cambió su peso, rodeó la base del roble y mantuvo sus ojos en la oscuridad. Por la mañana, Mateo notó algo nuevo. La pata de Oso, la trasera izquierda. Estaba hinchada de una manera que no había estado antes. La piel allí era más oscura, tensa, como si algo la estuviera cortando. Mateo entrecerró los ojos, con el corazón martillando, y vio el brillo del metal debajo del barro seco y la piel. Alambre. Viejo, oxidado, probablemente de una trampa o cerca desechada. Se había enredado alrededor de la pata del osesno en algún momento y se apretó mientras luchaba. Cuanto más tiempo permanecía allá arriba, más profundamente mordía. Mateo se sintió enfermo. Incluso si bajaban a Oso vivo, ese alambre podría quitarle la pata. O algo peor. Llamó por radio para actualizaciones. Los funcionarios estatales estaban revisando la situación. Un grupo de rescate privado dijo que estaban evaluando la viabilidad. Las palabras se acumularon donde debería haber estado la acción. Alma levantó su hocico y tocó la corteza donde descansaba Oso, una y otra vez, como si tratara de obligarlo a atravesarla. Mateo se quedó allí, con el frío presionando, el silencio resonando en sus oídos, y comprendió algo que hizo que su pecho doliera. Esto no era solo un rescate que había fallado. Era un rescate que se había pospuesto tanto que todos los involucrados habían comenzado a aceptar la idea de la pérdida. El osesno en el árbol se había convertido en parte del paisaje, una tragedia por la que la gente pasaba en lugar de hacia ella. Mateo apretó los puños y miró hacia Oso. 3 meses de silencio casi lo habían matado, y si algo no rompía ese silencio pronto, terminaría el trabajo. Si aún no te has suscrito, me entristecerás mucho. Espero tu apoyo para poder contar más historias sobre lo que le sucede a los animales. Escribe en los comentarios desde donde nos ves. Me gustarán todos y responderé a todos. Sigue viéndonos para seguir amando a los animales. Mateo no durmió mucho después de eso. La imagen del alambre alrededor de la pata de Oso se quedó con él, afilada como una espina bajo la piel. Cambió la forma del problema. Esto ya no era solo sacar a un osesno asustado de un árbol. Se trataba del tiempo ya robado, del daño ya hecho y de decisiones que se habían retrasado lo suficiente como para dejar cicatrices. Temprano a la mañana siguiente, Mateo condujo hasta la instalación privada de vida silvestre más cercana registrada en los archivos del condado.
Estaba detrás de una puerta cerrada en un tramo de tierra que parecía más verde de lo que tenía derecho a ser, incluso bajo la nieve. Aspersores funcionando, cercas rectas, letreros recién pintados. El contraste hizo que su mandíbula se tensara. El propietario, Esteban Vega, lo recibió afuera con una sonrisa practicada. Esteban estaba al final de los 50, bronceado por el sol, botas limpias de una manera que sugería que ya no veían mucho trabajo. Estrechó la mano de Mateo con firmeza y habló rápido, de la manera en que la gente lo hace cuando quiere controlar el ritmo de una conversación. Escuché sobre el oso, dijo Esteban, como si fuera un rumor, no un cuerpo colgando en un árbol. Cosa loca. A la gente de por aquí le gusta exagerar. Mateo no se sentó. Se quedó donde estaba y dijo: Tu cerca se cayó después de la tormenta de noviembre. La sonrisa de Esteban tembló. La tormenta causó estragos en muchos lugares. Estabas alojando 2 osos en ese momento, continuó Mateo. Una hembra y una cría. Los ojos de Esteban parpadearon hacia la oficina, luego regresaron. Arreglo temporal, dijo. Exposición itinerante, el papeleo era complicado. Mateo dejó que el silencio se extendiera. Había aprendido que la gente llena el silencio con la verdad si les das el tiempo suficiente. Entraron en pánico, dijo Esteban finalmente. Los animales. Truenos fuertes, cercas caídas. Corrieron. Mis hombres intentaron seguirlos, pero ya sabes cómo es. Animales grandes, peligrosos. ¿Cuánto tiempo esperaste antes de reportarlo?, preguntó Mateo. La mandíbula de Esteban trabajó. Pensamos que volverían. No lo hicieron. Mateo se fue sin estrechar la mano de Esteban nuevamente. Las respuestas no eran suficientes, pero eran algo sólido contra lo cual empujar. Condujo de regreso hacia el barranco con el peso de todo presionando sobre él. Una tormenta, una cerca rota, una decisión de esperar en lugar de actuar. Esperar se había convertido en el hábito que casi mata a un osesno. De vuelta en el roble, Lucía ya estaba allí, hablando en voz baja con una mujer que sostenía un sombrero para el sol en sus manos como si no supiera qué hacer con él. La mujer se presentó como la señora Álvarez, jubilada, vivía cerca, caminaba por el barranco cada mañana. Los vi la primera semana, dijo, voz firme pero ojos húmedos. El bebé lloraba entonces, fuerte. Pensé que alguien vendría. Mateo asintió. ¿Alguien lo intentó? Ella vaciló. Algunos lo hicieron. No lo suficiente. Alma se movió cuando Mateo se acercó, su paciencia ahora delgada, su cuerpo tenso con semanas de tensión. Lo dejó acercarse más que antes, solo un paso, luego lo detuvo con un gruñido bajo que vibró en su pecho. Arriba, oso apenas se movía. Mateo miró nuevamente el alambre. Era más profundo de lo que había esperado, incrustado donde la piel se encontraba con el hueso. Quitarlo allá arriba era imposible. Dejarlo significaba infección, putrefacción, un final lento, incluso si todo lo demás salía bien. El suelo alrededor del árbol contaba su propia historia. Barro endurecido en crestas donde la nieve derretida había caído una vez con la fuerza suficiente para ablandar la tierra. Mateo se arrodilló y trazó la pendiente con su mano, armándolo todo, un árbol caído hace meses. Un osesno en pánico trepando lo que se sentía como seguridad. Luego el suelo cambiando de nuevo, atrapándolo en un lugar donde ningún oso debería estar jamás. Un error, luego otro, luego semanas de nada. Esa tarde, Mateo llamó a todos los números que tenía. Oficinas estatales, rescates privados, contactos veterinarios que apenas conocía lo suficientemente bien como para pedir favores. La mayoría escuchó, pocos se comprometieron. Responsabilidad, distancia, riesgo. Cerca del atardecer, la voz de una mujer llegó a través de su teléfono, tranquila y mesurada. Hizo preguntas detalladas, estimaciones de peso,
ángulos, condición del suelo, el comportamiento de la madre. Su nombre era Clara Mendoza. No prometeré nada, dijo, pero conduciré mañana y miraré. A veces mirar es todo lo que puedes hacer antes de decidir si intentarlo matará más rápido. Mateo cerró los ojos y dejó escapar un aliento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Esa noche, el viento se levantó. El roble crujió, un sonido seco como huesos moviéndose. Mateo se sentó en el suelo cerca de su camioneta, observando a Alma montar guardia, observando el pecho de Oso subir y bajar. La verdad finalmente estaba al descubierto ahora. Era fea, inconveniente y tardía, pero era real. Y por primera vez desde que Mateo había visto esa imagen imposible en la pantalla de un teléfono, se sentía como si el silencio estuviera comenzando a agrietarse. Clara Mendoza llegó justo después del amanecer, conduciendo un SUV cubierto de polvo que parecía haber pasado su vida en caminos secundarios y malas ideas. Aparcó más lejos que nadie más, apagó el motor y se quedó quieta durante un largo momento antes de dar un solo paso adelante. No se apresuró. No habló de inmediato. Mateo notó eso primero. Clara observó el roble de la manera en que un cirujano observa a un paciente antes de tocar una cuchilla. Sus ojos siguieron la línea del tronco, el ángulo de la horquilla, la forma en que el peso de Oso presionaba de manera desigual contra la corteza. Notó la posición de Alma sin mirar fijamente, su postura, la forma en que sus orejas se levantaban y caían, la tensión que llevaba en sus hombros. Solo después de varios minutos habló. «Ha estado ahí mucho tiempo», dijo en voz baja. «Sí», respondió Mateo. «Casi 3 meses». Clara asintió una vez, como si eso confirmara algo que ya sabía. Eso lo cambia todo. Caminó por el perímetro lentamente, deteniéndose de vez en cuando para agacharse y sentir el suelo con sus manos. Seco en la superficie, pero más suave debajo. La nieve reciente había ayudado, pero no lo suficiente. Probó una rama cercana, escuchando el sonido que hacía cuando presionaba hacia abajo. Hueco, débil. Este árbol no perdonará errores, dijo. Tampoco lo hará el suelo. Mateo le contó todo. El alambre, la tormenta, la cerca rota, los informes retrasados. No suavizó nada de eso. Clara escuchó sin interrumpir, su rostro tranquilo pero firme, como alguien que absorbe malas noticias que había estado esperando todo el tiempo. Cuando terminó, ella exhaló lentamente. Si no hacemos nada, dijo, muere allá arriba. Deshidratación, infección, fallo orgánico. Esa parte es segura. Mateo asintió. Ya conocía esa verdad demasiado bien. Si intentamos las cosas obvias, continuó, puede morir más rápido. Señaló hacia arriba. Cortar el árbol, demasiado impredecible. El tronco podría dividirse y dejarlo caer. Escaleras, no lo suficientemente fuertes. No con la madre tan cerca. Equipo pesado, solo la vibración podría derribar todo. ¿Qué pasa con la sedación?, preguntó Mateo. La boca de Clara se tensó. En el suelo, tal vez. Allá arriba, lo sedas y pierde el control muscular. Se desliza, se tuerce o cae. Incluso una caída corta en ese ángulo podría romper su columna vertebral. Alma eligió ese momento para dar un paso adelante. Un paso lento y deliberado que envió una advertencia a través del aire. Clara no se inmutó. Se detuvo donde estaba y bajó las manos, las palmas abiertas. Ella sabe, dijo Clara en voz baja. Ella sabe que estás hablando de sacar a su cría de ese árbol. Mateo sintió el peso del momento asentarse en su pecho. Cada camino hacia adelante parecía conducir al mismo lugar. A media mañana, llegó Esteban Vega. Vino con 2 hombres que Mateo no reconocía y una camioneta plana cargada con equipo que parecía demasiado pesado para la frágil situación que se desarrollaba bajo el roble. Esteban caminó con una confianza forzada que no llegaba del todo a sus ojos.
Escuché que tienes una experta ahora, dijo, asintiendo hacia Clara. Bien, porque esto ha durado demasiado. Clara se volvió para enfrentarlo, midiéndolo de la misma manera que había medido el árbol. ¿Cuál es tu plan?, preguntó. Esteban señaló hacia el camión. Cedamos a los Esno, lo aseguramos con correas y lo bajamos rápido antes de que algo peor suceda. ¿Y la madre?, preguntó Clara. Esteban se encogió de hombros. Lidiamos con ella si es necesario. Mateo sintió algo frío y afilado subir en él. No lidias con una osa madre, dijo. Sobrevives si ella te deja. La mandíbula de Esteban se tensó. Cada día que esto se prolonga, mi nombre se arrastra con él. Los reporteros están husmeando. No dejaré que esto se convierta en un circo. Lucía, que había estado parada en silencio a un lado, habló. Ya lo es, dijo. La diferencia es si termina con un rescate o con una muerte. Clara se interpuso entre ellos, su voz firme pero constante. Tu plan lo mata, dijo sin rodeos. Tal vez no todas las veces, pero lo suficiente como para que no ponga mi nombre en ello. Esteban se burló. ¿Y tu plan es qué? ¿Esperar un milagro? Clara no respondió de inmediato. Miró a Oso de nuevo, la forma en que su cuerpo se hundía, la quietud antinatural de un animal joven que debería haber sido inquieto, ruidoso, vivo. Mi plan, dijo lentamente, es esperar el único momento en que la gravedad trabaje con nosotros en lugar de en nuestra contra. Esteban se rió, agudo y sin humor. Eso no es un plan. Es una oración. Clara encontró sus ojos. A veces las oraciones son solo paciencia con mejor sincronización. La discusión dio vueltas después de eso. Las voces subieron, luego cayeron cuando Alma reaccionó a la tensión. En un momento, uno de los hombres de Esteban dio un paso demasiado cerca, y Alma cargó lo suficiente como para enviarlo tambaleándose hacia atrás, pálido y tembloroso. Eso terminó la discusión. Al final de la tarde, el frío regresó con venganza. La respiración de Oso se volvió más trabajosa. Mateo observó su pecho subir y bajar y sintió el tirón nauseabundo de la urgencia tirar de cada pensamiento. Clara se arrodilló junto a la camioneta de Mateo y extendió un boceto aproximado en la nieve. Ángulos, distancias, posibles puntos de anclaje. Nada parecía seguro. Todo parecía una apuesta. Estamos equilibrando en el borde aquí, dijo. Un movimiento en falso y causamos lo que estamos tratando de prevenir. Mateo miró el dibujo. Entonces esperamos. Clara miró el cielo, las nubes delgadas que se deslizaban desde el oeste. Observamos, nos preparamos y no lo forzamos. Cuando el sol se hundió, Esteban empacó su equipo con visible frustración. Se fue sin otra palabra, su camioneta arrojando nieve al aire como un insulto de despedida. Cuando se fue, el barranco se sintió más tranquilo. No pacífico, pero menos envenenado. Mateo se sentó en el suelo mientras caía la noche. Sintió el tirón del agotamiento, el dolor de la impotencia. Salvar a Oso ahora se sentía como tratar de sostener agua en sus manos. Arriba, el roble crujió de nuevo. Una queja seca contra el aire que se enfriaba. Mateo miró hacia arriba y se preguntó, con una pesadez que se asentó profundamente en sus huesos, si la línea entre salvar y matar ya había sido cruzada, y si la elección se había tomado mucho antes de que él llegara. El frío regresó fuerte a la mañana siguiente, como si hubiera estado esperando su turno. A las 10, el aire sobre el barranco relucía, doblando el contorno del roble y haciendo que Oso pareciera aún más lejos de lo que ya estaba. Mateo montó refugio otra vez, arrastrando lonas y atándolas con manos que se sentían lentas y torpes. El sudor corría hacia sus ojos. El frío presionaba sin piedad. Oso no reaccionó. En los primeros días, lo que pasaba por temprano en una situación que ya había durado demasiado, el Osés no había hecho ruido.
Sonidos delgados y tensos que llevaban lo suficientemente lejos como para decirle a su madre dónde estaba. Mateo había escuchado grabaciones de los teléfonos de los vecinos. Esos sonidos se habían ido ahora. La boca de Oso colgaba ligeramente abierta. Su lengua se veía seca. Cuando el viento cambiaba, llevaba el olor agridulce de la infección de la herida en su pata. El alambre se había hundido más profundamente durante la noche, la piel a su alrededor enojada e hinchada. Mateo sintió que su estómago se revolvía. Alma estaba bajo el árbol, más cerca que antes. Ya no paseaba. Ya no rodeaba. Se quedaba quieta, su hocico descansando contra la corteza, su frente presionada contra el tronco como si estuviera escuchando algo dentro de él. Clara observaba en silencio, brazos cruzados, su rostro cansado. Está conservando lo que le queda, dijo. Esa no es una buena señal. Mateo asintió, aunque cada parte de él quería discutir. Quería creer que Oso estaba descansando, reuniendo fuerzas. Pero había visto suficientes animales desvanecerse como para saber la verdad cuando estaba frente a él. Lucía llegó tarde esa mañana, el teléfono zumbando constantemente. Se veía cansada de una manera diferente a como Mateo y Clara lo estaban. Conectada, tirada en demasiadas direcciones a la vez. Se está poniendo feo en línea, dijo en voz baja. La gente está peleando. La mitad de ellos dicen que son monstruos por dejar que esto continúe. La otra mitad dice que son monstruos e intervienen. Mateo no respondió. Ya no le importaban las opiniones formadas a distancia. Le importaba el ocesno arriba, la madre abajo. Lucía vaciló. ¿Hay algo más? Les mostró su teléfono. Un hilo de comentarios se había descontrolado durante la noche, la ira alimentándose de sí misma. Alguien había publicado que si los funcionarios no actuaban, la gente común debería hacerlo. La palabra se quedó en la pantalla como una amenaza. Clara exhaló bruscamente. Así es como los animales mueren por buenas intenciones. Como si fuera invocada por la idea, una camioneta redujo la velocidad en el camino de tierra más allá del barranco. Dos hombres se asomaron, teléfonos levantados. Alma reaccionó al instante. Levantó la cabeza, las orejas desplegándose, y dio un paso adelante que hizo que el suelo resonara. Mateo se movió rápido, agitando la camioneta, gritando hasta que retrocedió en una nube de polvo de nieve. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia Oso. El ocesno no se movió. Ni siquiera cuando su madre gruñó. Un sonido bajo y roto que se elevó desde lo profundo de su pecho. No era una advertencia esta vez. Era otra cosa. Algo crudo. Clara miró a Mateo. Si deja de responder por completo. Lo sé, dijo Mateo. No la dejó terminar. Al mediodía, el frío había drenado todo. Incluso las cigarras se callaron. El mundo se sentía suspendido, como si estuviera conteniendo la respiración para una decisión que nadie quería tomar. Mateo se subió a la parte trasera de su camioneta y se sentó con la cabeza entre las manos. Pensó en cómo había comenzado esto. Una tormenta, una cerca, un retraso. Que fácilmente había pasado el tiempo mientras la gente esperaba que alguien más actuara. Arriba, la oreja de Oso se movió una vez, luego se quedó quieta de nuevo. Alma levantó su hocico y se estiró tanto como pudo, estirándose hasta que sus músculos temblaron. No pudo tocarlo. Nunca pudo. La distancia entre ellos bien podría haber sido de kilómetros. Clara se acercó a Mateo. Esta noche es crítica, dijo en voz baja. Si sobrevive la noche, podemos tener una ventana. Si no. Mateo tragó saliva. No tenemos otro plan. Clara negó con la cabeza. Tenemos paciencia y tenemos esperanza. Eso no es nada. Mateo la miró, buscando certeza en su rostro. No la encontró.
Lo que encontró en cambio fue determinación, el tipo que no promete éxito, solo esfuerzo. Cuando el sol se hundió, la luz se suavizó, pintando el roble en oro y sombra. Por un momento, Oso se veía casi pacífico, como si estuviera durmiendo contra el árbol que lo había traicionado. Entonces Alma hizo un sonido que Mateo nunca olvidaría. Era bajo y prolongado, no fuerte, no dramático. Era el sonido de una madre llamando a una cría que podría no responder. Ella llamó una y otra vez, su voz rompiendo el silencio que había sofocado el barranco todo el día. Oso no respondió. Mateo sintió algo desgarrarse dentro de su pecho. Se puso de pie, puños apretados, impotente de una manera que se sentía física. Este era el punto más bajo que conocía, el lugar donde las historias generalmente terminaban, donde la gente decía más tarde que habían hecho todo lo que podían. El sol se deslizó debajo del horizonte. Las sombras llenaron el barranco. Las primeras estrellas aparecieron, indiferentes y distantes. Mateo se quedó. Clara se quedó. Alma se quedó. Y arriba en la horquilla del roble, Oso se aferró al último hilo delgado de lo que lo mantenía vivo. Silencioso ahora, frágil como un aliento, equilibrado entre una noche que podría llevárselo y un mañana que aún no había llegado. La nieve comenzó sin advertencia. No se anunció con truenos o relámpagos. Llegó como un enfriamiento repentino del aire, un olor que no había pertenecido al barranco en semanas. La nieve oscureció. El suelo se ablandó. Mateo sintió los primeros copos en sus antebrazos y miró hacia arriba, casi sin creerlo. Clara también lo notó. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo bajo el sonido del agua congelada cayendo. Esto ayuda, dijo en voz baja. No es suficiente, pero ayuda. Trabajaron por instinto. Mateo apretó las lonas, inclinándolas para guiar la nieve derretida lejos de la base del árbol. Clara caminó por el perímetro de nuevo, probando el suelo con sus botas. Se dio un poco ahora, ya no horneado en una sola placa implacable. El roble crujió cuando la humedad se filtró en la madera vieja. Alma reaccionó a la nieve moviéndose más cerca del tronco, su espalda al viento. Levantó su hocico y dejó que la nieve corriera a lo largo de él, luego alcanzó hacia arriba, estirándose hacia Oso con urgencia renovada. El osesno se movió solo un poco. Su pecho se levantó más profundamente de lo que había estado en todo el día. Mateo sintió la esperanza encenderse y se obligó a sí mismo a moderarla. La esperanza podía hacerte descuidado. Al anochecer, la nieve se asentó en un ritmo constante. El cielo se volvió del color del acero viejo. Clara dibujó de nuevo en la nieve bajo la puerta trasera de la camioneta. Líneas más nítidas ahora. Posibilidades estrechándose. Si conseguimos una pendiente, dijo, trazando un ángulo con su dedo. Si la gravedad se convierte de enemiga en aliada, incluso por unos segundos, podríamos guiarlo. No levantar. Guiar. Mateo asintió. ¿Y si no? Clara miró hacia el árbol. Entonces no lo forzamos. Los faros cortaron a través de la nieve. La camioneta de Esteban Vega entró y se detuvo más atrás que antes. Salió sin su arrogancia habitual, la nieve empapando su chaqueta. No trajo la plataforma esta vez. Se trajo a sí mismo. Mateo se tensó. Clara se enderezó, las manos a los lados. Esteban se quedó allí un momento, observando a Alma, observando a Oso. Cuando habló, su voz sonó más pequeña. Hice algunas llamadas, dijo. Las cosas se están moviendo en direcciones que no me gustan. Mateo cruzó los brazos. Deberías haber pensado en eso antes. Esteban se encogió, luego asintió. Debería haberlo hecho. Se frotó una mano sobre el rostro. La exhibición no era legal de la forma en que estaba configurada. Permisos temporales, vacíos legales. Me dije a mí mismo que estaba bien porque nunca salió nada mal.
Hasta que salió. Hasta que salió, dijo Clara. Esteban la miró. Esperé después de la tormenta. Esperé para reportarlo porque pensé que podía arreglarlo en silencio. Traerlos de vuelta. Limpiarlo. Mateo sintió que la ira subía caliente y afilada. Tu espera puso a un osesno en un árbol durante 3 meses. Lo sé, dijo Esteban. Las palabras salieron ásperas. Y ahora si esto se convierte en un rescate público, habrá investigaciones, cargos. Todo lo que construye está en riesgo. Clara sostuvo su mirada. También lo está el osesno. Esteban asintió de nuevo. Metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. No vine a discutir. Vaciló, luego agregó. Vine porque mis hombres están en camino con sedantes. El estómago de Mateo se hundió. Dijiste que te retirarías. Lo intenté, dijo Esteban. Pero si esto se prolonga otro día, ya no será mi elección. Clara se acercó, su voz baja pero inflexible. Sedarlo allá arriba lo matará. La mandíbula de Esteban se tensó. Y no hacer nada también lo mata. La nieve cayó con más fuerza, tamborileando sobre metal y hojas. Durante un momento, nadie habló. Mateo sintió el peso de la noche presionando. Este era el borde, no solo de un rescate, sino de la responsabilidad. Miró hacia Oso. La cabeza del osesno se había movido. Su oreja se movió de nuevo, débil, pero real. Estamos más cerca de lo que hemos estado nunca, dijo Mateo. El suelo es más suave. El árbol está cambiando. Esteban siguió su mirada. ¿Estás apostando? Clara asintió. Sí, pero es la única apuesta que no acumula las probabilidades en su contra desde el principio. Esteban miró hacia otro lado, la nieve trazando líneas por su rostro. Eso podría haber sido agua o algo más. Si me alejo, dijo lentamente, todo recae sobre mí de todos modos. Mateo no dijo nada. Dejó que la verdad se quedara allí. Finalmente, Esteban suspiró. Tienen hasta el amanecer, dijo. Después de eso, no puedo detener lo que viene. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta, dejando la nieve y la decisión detrás de él. La noche se profundizó. La temperatura bajó. Mateo y Clara se turnaron para observar, durmiendo en fragmentos de minutos. Cada vez que Mateo cerraba los ojos, veía a Oso deslizándose, cayendo, o sin moverse en absoluto. Cerca de la medianoche, Alma hizo un sonido que despertó completamente a Mateo. Se apartó del tronco solo un poco, luego regresó, su comportamiento inquieto, inseguro. Clara se puso alerta. El árbol se está moviendo, susurró Clara. La humedad está entrando. No tocaron nada. No se acercaron más. Observaron. El roble emitió un crujido suave, no rompiéndose, solo ajustándose. Una rama pequeña se hundió más bajo de lo que había estado antes, inclinándose hacia abajo. El corazón de Mateo martilleó. Miró a Clara. Ella asintió una vez. Si sucede, dijo, apenas audible, sucederá rápido. Mateo miró hacia Oso, al osesno que había sobrevivido tormentas, frío, silencio y retraso humano. Presionó sus manos juntas, no exactamente en oración, sino en enfoque. La nieve se alivió, la noche contuvo la respiración, y en algún lugar entre la oscuridad y la luz que se acercaba, el mundo pareció inclinarse ligeramente hacia el cambio. Justo antes del amanecer, la nieve finalmente se detuvo. No de una vez. Se adelgazó, se suavizó y luego se desvaneció en una niebla que se aferró al barranco como un aliento contenido. El cielo se iluminó de negro a azul profundo, el tipo de azul que viene antes de que el color regrese al mundo. Mateo estaba despierto cuando sucedió. No había dormido en más de minutos a la vez, su cuerpo sintonizado con cada sonido que hacía el roble. Clara estaba a su lado,
quieta como un poste, sus ojos nunca dejando la horquilla del árbol. Alma se movió primero. Se apartó del tronco, solo unos metros, pero lo suficiente como para que Mateo lo notara. Sus orejas se levantaron, luego se asentaron. Giró ligeramente, inclinando su cuerpo no hacia la gente, sino hacia el tramo abierto de tierra más allá del árbol. La mano de Clara se apretó en la manga de Mateo. «Eso es nuevo», susurró. Arriba, Oso se movió. No fue mucho, un ajuste lento, como un cuerpo tratando de recordar cómo funciona la gravedad. Su peso se desplazó hacia adelante lo suficiente como para cambiar la presión sobre la corteza. El roble respondió con un sonido tan suave que podría haber sido imaginado. Un gemido bajo y cansado. El corazón de Mateo se estrelló contra sus costillas. Nadie habló. Clara levantó una mano, palma hacia abajo, un comando silencioso para quedarse exactamente donde estaban. El suelo estaba húmedo ahora, oscurecido por la nieve derretida. La corteza del árbol parecía resbaladiza, los surcos pulidos brillando débilmente en la luz temprana. Otro crujido. Una rama debajo del pecho de Oso se hundió, sin romperse, sin colapsar, solo doblándose más bajo de lo que nunca había estado antes. El ángulo cambió por grados, no por metros. Pero los grados lo eran todo. Oso se deslizó solo una pulgada al principio, luego otra. Mateo sintió que el mundo se estrechaba a ese único movimiento. Olvidó el frío, el agotamiento, los días y noches de espera. Solo estaba el osesno, el árbol y el frágil camino entre la vida y la muerte. Alma reaccionó al instante. No cargó. No gritó. Dio un paso adelante y se posicionó debajo de la pendiente que se estaba formando. Su cuerpo masivo se inclinó como si estuviera preparándose para el impacto. Su hocico se levantó, alcanzando, sin tocar del todo, pero lo suficientemente cerca como para guiar. La voz de Clara era apenas un aliento. Despacio. Despacio. La rama cedió entonces, no de la manera que todos temían. No se rompió limpiamente. Se agrietó a lo largo de una costura podrida, doblándose hacia abajo y convirtiéndose en una rampa aproximada en lugar de una caída. El sonido fue agudo y final, resonando a través del barranco como un disparo. Oso se deslizó más rápido. Las rodillas de Mateo se doblaron. Cayó de rodillas sin darse cuenta, sus manos apretadas en la nieve. Su boca estaba abierta, pero no salió ningún sonido. El cuerpo del osesno se inclinó, sus patas luchando débilmente por agarrarse. Durante un segundo aterrador, parecía que rodaría, que su peso lo giraría de lado y lo enviaría cayendo libremente. Alma se lanzó hacia adelante. Ella no lo tocó. No directamente. Su hombro presionó contra el tronco, su cabeza apuntalada debajo de la masa deslizante, alterando el ángulo lo suficiente. Era instinto. Cálculo desesperado puro nacido del amor. Oso se deslizó de nuevo. Luego sus patas traseras alcanzaron el suelo. El impacto fue pesado pero controlado, su cuerpo aterrizando en etapas en lugar de todo a la vez. Sus patas delanteras siguieron, doblándose debajo de él mientras colapsaba en la tierra húmeda con un sonido como un aliento finalmente liberado. Durante un latido del corazón, nada se movió. Mateo pensó que podría enfermarse. Luego el pecho de Oso se elevó una vez. Profundo, temblando. Alma dejó escapar un sonido que rasgó el silencio. Bajo, roto, abrumador. Estaba sobre él en un instante, su hocico envolviendo su cuerpo, tocando su cabeza, su espalda, sus costados, como si lo estuviera contando pieza por pieza. Clara se movió primero. Ahora, dijo, su voz aguda con urgencia. Mateo se puso de pie y corrió, no hacia el árbol, sino hacia el osesno, con cuidado de quedarse en la línea de Clara. Alma vaciló, dividida entre protección y pánico, luego se hizo a un lado lo suficiente como para permitirles acercarse.
De cerca, el daño era peor de lo que Mateo había imaginado. El alambre alrededor de la pata de oso estaba incrustado profundamente, cortando en carne hinchada. La sangre se filtraba donde el metal había mordido demasiado lejos. Oso intentó pararse y falló, su cuerpo temblando violentamente. Clara se arrodilló sin dudarlo. Necesito espacio, dijo. Solo suficiente. Alma retrocedió, las orejas desplegándose, su angustia repentina y explosiva. Mateo se interpuso entre ellas, brazos extendidos, su voz firme pero urgente. Ella está ayudando, por favor. Durante un momento que se sintió interminable, Alma se quedó congelada, su aliento caliente y fuerte en el aire. Luego bajó la cabeza y dio un paso atrás. Clara trabajó rápido. Sus manos eran seguras, precisas, cortando barro y pelo hasta que el alambre fue visible. Apuntaló la pata y cortó. El chasquido del metal fue agudo y final. Oso gritó. Fue el primer sonido completo que había hecho desde que Mateo había llegado. Un llanto crudo y penetrante que atravesó directamente a cada persona que lo escuchó. Alma respondió al instante, su voz retumbando, su cuerpo lanzándose hacia adelante. Clara terminó el corte y apartó las manos. Hecho, dijo. Hecho. Mateo retrocedió tambaleándose mientras Alma cerraba la distancia, envolviendo su hocico alrededor de la pata de oso, luego de su cuerpo, meciéndolo suavemente a pesar de sus gritos. Los gritos de los asnos se desvanecieron en jadeos roncos. Su cuerpo tembló. Luego, lentamente, imposiblemente, empujó. Sus patas delanteras se enderezaron. Sus patas traseras siguieron, tambaleándose, inseguras. Oso se puso de pie. No alto, no firme, pero erguido. Mateo se cubrió la boca, las lágrimas nublando su visión. Clara se hundió sobre sus talones, sus hombros cayendo cuando la tensión se drenó de ella de una vez. Alma presionó su frente contra el costado de Oso, sosteniéndolo allí, conectándolo a tierra contra el mundo. El sol atravesó las nubes por fin, pálido y débil, lanzando luz sobre el barranco donde un milagro acababa de tomar forma. No limpio, no perfecto, pero real. Nadie vitoreó. Nadie habló. Simplemente observaron, temerosos de que cualquier sonido pudiera romper lo que finalmente, después de 3 meses, había sido liberado. Oso solo se quedó de pie por un momento. Eso fue lo primero que Mateo entendió antes de que las lágrimas se secaran, antes de que el sol despejara completamente las nubes, antes de que alguien se atreviera a creer que la palabra salvado pudiera aplicarse aquí. Las patas de los asnos temblaban como si los huesos dentro de ellas estuvieran hechos de madera mojada. Su cabeza colgaba baja, su hocico arrastrándose por el barro, dejando una línea débil como el dedo de un niño en la arena. Alma mantuvo su cuerpo presionado contra su costado, estabilizándolo de la manera en que un poste de porche estabiliza una barandilla. Cada vez que Oso se tambaleaba, ella cambiaba su peso para atraparlo. Tocó su rostro una y otra vez, su hocico suave de una manera que parecía imposible después de las semanas de advertencia y furia. Clara se limpió las manos en sus vaqueros y miró a Mateo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz se mantuvo práctica. Está abajo, dijo. Ese es el milagro. Pero no está fuera de peligro. Mateo asintió. Podía oler sangre ahora, más cálida y más fresca que antes. Miró la pata de oso donde había estado el alambre. El corte era limpio, pero la herida debajo estaba enojada y profunda. Tejido hinchado resumaba fluido oscuro, y el asno se estremecía cada vez que su peso cambiaba. Lucía estaba a unos metros de distancia, teléfono bajado, expresión cambiada. Ya no estaba pensando en titulares. Estaba observando como un ser humano. ¿Podemos moverlo?, preguntó en voz baja. Clara negó con la cabeza. No de la manera que la gente piensa. No con un camión, no con correas. Está exhausto, deshidratado, posiblemente séptico.
Si lo apresuramos, podemos terminarlo. Mateo miró por el camino de tierra. Esperaba que en cualquier momento viera a los hombres de Esteban y sus sedantes llegar, atraídos por la promesa de control. Pero el camino permaneció vacío. Por un corto tiempo, el barranco pertenecía solo a aquellos que habían esperado. Oso intentó dar un paso. Su pata delantera se levantó, flotó y luego se posó mal. La pata con la herida se dobló. Colapsó sobre sus rodillas con un sonido suave y terrible. Más rendición que impacto. Alma gruñó, angustiada, y bajó su cabeza hasta que su frente presionó contra el hombro de Oso. La respiración de Oso se volvió irregular. Sus costados se agitaron. Sus ojos se pusieron en blanco por un segundo, mostrando blanco. Mateo sintió que su estómago se hundía. Se está estrellando. Clara ya se estaba moviendo, sacando un pequeño kit médico de su vehículo. No tenía lo que una clínica completa tendría. Sin goteo intravenoso, sin análisis de sangre, sin mesa limpia. Pero tenía antiséptico, envoltura de vendaje, antibióticos destinados a animales grandes y experiencia que no podía comprarse. Mateo, dijo, necesito agua tibia si puedes, y necesito que todos estén tranquilos. Si Alma entra en pánico, perdemos la única protección que él tiene. Mateo corrió a su camioneta y agarró bidones de agua, colocándolos bajo lonas para mantener el calor residual. Se movió sin pensar ahora, el cuerpo en piloto automático, el corazón tratando de adelantarse al miedo. Clara se acercó a Oso de nuevo, lenta y baja. Alma levantó la cabeza, las orejas extendiéndose. La vieja advertencia regresó. Clara se detuvo. No desafió a la madre. Esperó. Los ojos de Alma estaban salvajes, fijos en las manos de Clara. Había dejado que tocaran a Oso una vez. Eso no significaba que lo permitiría de nuevo. No cuando Oso lloraba de dolor. Mateo se acercó, manteniendo su voz suave. Alma, por favor. No sabía por qué usaba su nombre. Tal vez porque nombrar así aquel momento fuera menos como un desastre y más como una conversación. Tal vez porque necesitaba creer que había algún entendimiento que quedaba entre ellos. Alma se quedó quieta, temblando de tensión. Luego Oso hizo un pequeño sonido. No un grito, no un gruñido. Un gemido delgado y exhausto. Apoyó su cabeza en el pecho de Alma como si le pidiera permiso para dejar que los humanos ayudaran de nuevo. Alma bajó las orejas. Dio un paso atrás. Clara se movió. Limpió la herida rápidamente, sus movimientos firmes pero suaves. Oso se encogió, luego se hundió contra su madre. Clara envolvió la pata lo suficientemente apretada como para sostenerla, pero no tanto como para estrangularla. Inyectó antibióticos con una mano practicada, luego retrocedió inmediatamente, dándole espacio a Alma para respirar. Durante unos minutos, pareció funcionar. La respiración de Oso se alivió. Sus ojos se enfocaron de nuevo. Levantó la cabeza ligeramente, mirando alrededor como si tratara de reconocer el mundo desde el nivel del suelo. Después de meses de cielo y corteza. Lucía dejó escapar un sollozo silencioso, cubriéndose la boca. Mateo sintió una ola lenta de alivio lavarse sobre él. Y luego, como una mano fría cerrándose alrededor de su columna, llegó la siguiente verdad. Salvar a Oso nunca había sido un solo momento. Había sido una cadena. Rompe cualquier eslabón, y todo se caía. Al borde del barranco, donde el suelo se elevaba y la maleza se espesaba, Alma se detuvo. Giró la cabeza y miró hacia atrás. Mateo tuvo la extraña y repentina sensación de que ella estaba haciendo inventario, contando quién se había quedado, decidiendo qué perdonar. La cabeza de Oso se bajó contra su costado, sus ojos medio cerrados, exhausto. Alma lo tocó una vez con su hocico, luego comenzó a guiarlo hacia la maleza, lento y deliberado, lejos del árbol que lo había sostenido, lejos de los hombres que querían poseer el final.
Desaparecieron en los arbustos, sus pelajes grises desvaneciéndose en sombra y hojas. Mateo se quedó en el aire húmedo, escuchando. Por un momento no escuchó nada. Luego, débilmente, llegó el sonido de ramas moviéndose y un gruñido bajo, constante, presente, vivo. Clara dejó escapar un aliento y se hundió en la puerta trasera de la camioneta de Mateo, los hombros temblando. Eso, dijo, voz áspera, es lo más cerca que llegamos a un final feliz aquí. Mateo observó el lugar donde habían desaparecido. El barro sostenía sus huellas. Las huellas de oso más pequeñas, desiguales, al lado de las profundas y seguras de Alma. Sabía que esas huellas se llenarían de nieve y desaparecerían por la tarde, borradas de la manera en que la tierra borra la mayoría de las historias. Lucía se paró a su lado. ¿Crees que lo logrará?, preguntó. Mateo no respondió de inmediato. Imaginó el alambre, la infección, la larga deshidratación. Imaginó a los Esno poniéndose de pie una vez más solo porque su madre se negó a dejarlo caer. Imaginó la próxima noche, fría y tranquila, sin humanos allí para levantar lonas o calentar agua. No lo sé, dijo honestamente. Y esa es la parte que a la gente no le gusta. Lucía asintió, limpiándose el rostro. Pero logró bajar. Sí, dijo Mateo. Sintió la verdad asentarse en su pecho como una piedra y una bendición al mismo tiempo. Logró bajar. Ese es el milagro. Miró hacia atrás al roble, su horquilla ahora vacía, su corteza marcada y pulida donde una vida había sido clavada durante meses. El árbol se mantuvo igual que siempre, silencioso, obstinado, indiferente. Y Mateo entendió, con una tristeza que permanecería con él mucho después de que el barranco se secara de nuevo, que los milagros rara vez son limpios. A veces un milagro es simplemente esto, una madre y su cría alejándose, inestables, heridos, aún luchando, mientras las personas que finalmente aparecieron se quedaban detrás de ellos, agradecidas y temblorosas, sabiendo que el final estaba fuera de sus manos. Algunas historias no terminan con respuestas claras. Esta es una de ellas. Oso logró bajar del árbol, pero si sobrevivió los días que siguieron, esa parte pertenece a la naturaleza, no a nosotros. Así que ahora quiero escuchar de ti. Si esta historia te conmovió, si crees que el rescate valió el riesgo, simplemente escribe uno en los comentarios. Si crees que la parte más difícil no fue el rescate, sino los meses de silencio antes de él, escribe 0. No necesitas palabras largas. Solo un número es suficiente para decir, estuve aquí. Sentí esto. Y si te gustaría escuchar más historias verdaderas y emocionales sobre animales, personas y los momentos que los cambian para siempre, por favor suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias continúen. Una voz, una memoria, una historia a la vez. Gracias por ver.